Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta segunda parte para continuar confeccionando nuestra bella bailarina. Si aún no ha visto el vídeo anterior, porfa, busque en la descripción de este vídeo, pínchele a los 3 puntitos que ahí le estaré compartiendo el enlace, ya que en la primera parte le comparto todos los materiales que usted necesita, incluso para confeccionar las 3. También debe saber que tenemos un patrón disponible en formato PDF en nuestro sitio web que usted puede adquirir, gretawins.com, y allí lo encontrará, aunque si mira en la descripción, otra vez les repito, ahí podrá encontrar también el enlace y toda la información que necesita saber para continuar o comenzar este proyecto. Espero y esté al día, y si es así, pues continuemos con todos los demás detalles. Para el cabello utilicemos la hilaza color oro o el color que usted prefiera para su bailarina. Iniciaremos con un anillo mágico y dentro 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos el anillo y colocamos marcador, ya que estaremos trabajando en espiral. En la ronda número 2, 8 aumentos. Un aumento por cada punto que tenemos de la ronda anterior. Así continuaré aumentando toda la ronda hasta terminarla con 16 puntos. Durante las rondas 3, 4 y 5 realicemos 6 puntos bajos en cada ronda. 1, 2, y así continuaré realizando puntos bajos hasta completar esta ronda, y de igual forma en las rondas 4 y 5. Realicemos la ronda número 6, 2 puntos bajos, 1, 2 y luego le sigue una disminución. Así durante toda la ronda, o sea, 3 veces más, y terminaremos esta ronda con 12 puntos. En la ronda número 7 vamos a estar realizando 12 aumentos. Esta vez trabajaremos solamente tomando las hebritas delanteras. Un punto bajo, otro más en el mismo lugar, este sería el primer aumento, y así continuaremos aumentando durante toda la ronda hasta terminarla con un total de 24 puntos. En la ronda 8 realicemos 24 puntos bajos sin aumentos. 1, 2 y así continuaré hasta completar esta ronda. En la ronda número 9 repitamos 5 puntos bajos y un aumento 4 veces. Un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y le sigue el aumento. Así 3 veces más hasta completar esta ronda con 28 puntos. En la ronda número 10, 28 puntos bajos. 1, 2 y así continuaré hasta completar esta ronda. He tejido desde la ronda número 10 y hasta la 16, 28 puntos bajos en cada ronda. Si usted desea hacer más rondas para cubrir más de la cabecita, adelante, ¿ok? Pero con estas yo considero que es suficiente. Vamos a hacer los mechoncitos del frente, que son solamente 2. Iniciemos con un puntito deslizado. Luego, para el mechoncito más grande, subiremos con 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A partir de la segunda cadena y tomando esta hebrita que se forma por detrás de la cadena, vamos a realizar 6 puntos bajos, que no importa si son en V o en X. 2, 3, 4, 5 y 6. Un puntito deslizado justo en la misma base del punto deslizado del inicio. Y hagamos el más pequeñito, esta vez 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. A partir de la segunda, 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y terminemos con un puntito deslizado justo en el mismo lugar. O sea que los 3 puntos deslizados que hemos hecho han sido todos en el mismo lugar. Cortamos la hebra, dejando hebrita suficiente tan solo para asegurarla y esconderla.
En caso de que usted desee coser este cabello a la cabeza, pues entonces la puede dejar más larga, pero yo la estaré pegando. Así que nada más voy a asegurar la hebrita. Vamos a retirar marcador. Ya escondidas las hebras, vamos a rellenar un poquito solamente esta área del cabello, ¿ok? Que no le salga demasiado, sino luego cuando lo coloquemos a la cabeza, entonces va a quedar como levantado y queremos que la cabeza quede en toda esta área, ¿ok? Un detallito, si siente que esto le tapa demasiado la cabeza, que no le deja espacio para los ojos, pues nada más elimine de 1 a 2 rondas, no creo que más sea necesario, pero a mí me queda con esta cantidad de rondas y la verdad que me gusta muchísimo. Para el lacito vamos a dejar una hebrita larga al inicio que nos va a servir para luego fijar este lazo al moño. E iniciaremos con un anillo mágico y 2 cadenas. Ya esta cadena que asegure el anillo va a contar 1 y 2. Luego le sigue un medio punto alto dentro del anillo mágico, 2 cadenas, 1, 2 y un punto deslizado dentro del anillo mágico, todo siempre dentro del anillo mágico. Y vamos a repetir exactamente lo mismo una vez más, 2 cadenas, 1, 2, un medio punto alto, 2 cadenas, 1, 2 y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Vamos a cortar la hebra dejando hebrita suficiente para lo mismo, para asegurar este lacito al moño. Vamos a alar bien fuerte y cerrar el anillo. Con esta hebrita que la hemos dejado bastante larga, vamos a dar unas 2, puede ser también desde el frente, unas 2 vueltitas o 3 en el centro para marcar más el centro del lacito, se ve más bonito así. 3, con 3 es suficiente, ya lo marca. Y en la parte de atrás vamos a hacer un nudito con esta misma hebra y la del inicio. Otro más para que quede más seguro. Y vamos ya de una a fijarlo en la cabeza. Siempre intente que le quede en la posición, en la mejor posición las hebritas, ¿verdad? Porque aquí las tenemos las dos de este lado, entonces voy a pasar una hacia el otro lado para que luego que lo coloquemos a la cabeza, al cabello, perdón, pues se vea más derechito, si no quedaría como torcido, vea, así, cuando usted lo mire, que lo sujete, que se vea derecho. Y ahora sí, pues nada más nos queda fijarlo. Y lo voy a estar fijando que nos quede como a un ladito, ¿ok? Es importante que determine bien dónde lo va a colocar. Si quiere lo deja para luego que termine la muñequita como desee. Pero es importante ya que luego que lo fijemos yo voy a esconder las hebras hacia adentro. Y pues ya no se podrá mover de posición. La verdad que esto lo pueden colocar a gusto, ¿ok? Yo así lo voy a colocar, pero ustedes lo pueden colocar a su gusto. O como les decía, puede dejarlo para el final si no se siente seguro ahora. Si lo posicionamos más o menos en la cabeza, ¿ya? Ahí, esto queda casi centrado, pero no centrado, y esto a un ladito. Es la idea. Aquí detrás voy a hacer un nudito. Y luego con una agujita lanera lo voy a retirar hacia adentro. Listo, apenas se nota aquí adentro. Si lo desea asegurar más puede hacerlo, pero yo así lo voy a dejar sueltitas las hebras, ¿ok? Entonces ahora sí, listo el cabello con todos los detalles que le haremos. Vamos a continuar con otras piezas. Comencemos la orejita utilizando la hilaza color carne, la misma que hemos utilizado para el resto del cuerpo. Voy a dejar una hebrita larga al inicio, resultará más cómodo para esconderla. E iniciaremos con 2 cadenas. Luego del nudo corredizo, 2 cadenas. 1 y 2. Y en la primera, así nomás, también puede tomar la hebrita de atrás como guste. Voy a estar tomando esta. Un puntito bajo que no importa si es en V o en cruz. Una cadena para asegurar y cortemos la hebra igual dejándola larga. Luego que ale ya esta cadena se esconde. Y con ambas hebritas vamos a hacer un nudito. Esta es la orejita, ¿ok? Es bien pequeñita,
bien pequeñita. Vamos a hacer un nudito, siempre velando que nos quede formadita la orejita. Y listo. Y así como hicimos esta orejita, pues necesitamos dos, ¿ok? Ya yo tengo las dos listas. Sí que las voy a estar pegando con una pizquita de pegamento nada más, pero estas hebras me van a ayudar a alarlo para que se fijen donde las quiero y ya luego las cortamos, ¿ok? Entonces recuerde que necesita dos orejitas así de pequeñitas. Vamos a realizar los bracitos e iniciaremos para cada uno con un anillito mágico. Importante utilizar el mismo color carne o piel que haya utilizado con el resto del cuerpo. Iniciemos el anillito mágico y dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y podremos cerrar el anillo y colocar marcador. Estaremos trabajando en espiral. Desde la ronda número 2 y hasta la 20 realizaremos 6 puntos bajos en cada ronda. Si usted desea ir colocando el marcador, adelante, pero también les estoy compartiendo que es lo mismo que realizar 114 puntos bajos en total en espiral sin marcar ni nada. Pero bueno, vamos a colocar el marcador y comenzar con la ronda número 2. Un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos hasta completar la ronda. 4 y usted va a ir acomodando el tejido así como yo lo estoy haciendo. 5, 6 y lista la ronda número 2. Así continuará 6 puntos bajos en espiral hasta la ronda número 20. ¿Ok? Sí que es una ronda pequeña, pero póngale paciencia, yo lo estoy haciendo, así que si yo lo puedo hacer, pues usted también. Así que nada más con mucha paciencia, continúe 6 puntitos bajos. Si le quedan un poquito sueltos, está bien. Estos bracitos no ocuparán relleno, solamente alambre. Así que no se preocupe por detalles de si le quedan abiertitos los puntos o demasiado ajustados. Está bien. Así que nada más continúe hasta terminar la ronda 20. Y ya terminada la ronda número 20, vamos a cortar la hebra dejando hebritas suficiente para luego unir estos bracitos al cuerpo. Y digo estos pues porque necesitamos dos bracitos para esta bailarina, ¿ok? Si usted los desea más largos o más cortos, pues nada más realice más o menos rondas. Comencemos con el detalle del rostro, o sea, bordar los ojos y colocar las orejitas. Para ello es necesario que coloquemos nuestra bailarina en la posición correcta. O sea, para mí este es el frente, aquí acabé la faldita, aquí detrás se ven, bueno, apenas se ven, pero ahí detrás está donde acabamos y iniciamos las rondas, apenas se ve. Ok, pero este es el frente de mi bailarina. Asegúrese de tomar la parte más bonita, digamos. Ok, hecho esto, este es el frente de mi bailarina, pues vamos a posicionar el cabello. ¿Por qué digo posicionar? Porque nada más lo vamos a colocar, pero todavía no lo vamos a fijar. Resulta más cómodo bordar los ojitos, colocar las orejitas y ya luego volvemos a colocar el cabello. Pero sí necesitamos colocarlo justo en la posición que lo queremos, ¿ok? A mí ahí me gusta, tal vez un poquito más al ladito este detallito. Es a gusto, ya esto es a gusto suyo, ¿verdad? O del cliente, en caso de que la esté realizando para algún cliente. Entonces ahí lo acomoda, ¿verdad? Ya que lo acomode, vamos a determinar que aquí irán las orejitas bien pegaditas al cabello, ahí en el espacio que nos haya quedado. Entonces vamos a fijarlas ahí donde las querramos. Ahora les voy a dar exactamente las rondas entre las que la he colocado. Voy a dejar estas hebras en la parte de atrás para que no me molesten. Listo. En la ronda número 36 fue donde hicimos los aumentos para iniciar la cabeza. 36, 37,
38, 39 y 40. Entre la ronda 39 y 40, a cada lado lo más pegado posible al cabello. Entre la ronda 39 y 40, ahí he colocado las orejitas, ¿ok? Ahora, vamos a bordar los ojitos más o menos teniendo en cuenta esto. Estaremos colocando alfileres para los ojos entre la ronda 39 y la 40, abarcando unos 3 puntitos para cada ojito. O 2,5. Aquí lo he colocado entre punto y punto y aquí en el centro del punto, ¿ok? Serían 2,5. Y acá igual. Este está colocado entre punto y punto, 1, 2 y este en el centro de este puntito de aquí. O sea que son 2,5 y nos van a quedar unos 2,5 puntos en el centro o 3 dependiendo de su tejido. A diferencia, la separación con las orejitas es de 2 puntos, aproximadamente de 2 puntitos. Y vamos a estar trabajando en realidad encima de la ronda 39. Retiremos el cabello. Estaré ocupando las 2 hebritas del hilito de coser. Podemos hacer un nudito en el extremo también, como gusten. Vamos a comenzar en este alfiler de aquí. Y la idea es formar como un arquito. Voy a insertar en este alfiler y retirar lo más centradito posible. La hebra debe quedar por debajo de la aguja, ¿ok? Y podemos retirar alfileres. Lo ideal es que nos quede como curvito y no como triángulo, ¿ok? Entonces usted lo va a acomodar así por debajo de los puntos para que cuando le ale como que abraza los puntos y ahí se quede, ¿ok? Pero que no se le esconda debajo de los puntos. Estamos abrazando la hebrita que hicimos, el arquito que hicimos y comenzamos acá donde tenemos el otro alfiler. Listo, y acá haremos lo mismo, formando un arquito y retirando lo más centradito posible en la parte baja de la ronda 39. Buscamos formar ese arquito. Y retiramos hacia arriba. Como estamos utilizando doble hebra, pues vele por extraerlas todas, ¿verdad? Parejito. Si no, busque cuál fue la que se le quedó. Este bordado va a depender muchísimo de su tejido, si se le esconde entre puntos. Todo esto pues usted lo va a velar y lo va a volver a acomodar en caso de ser necesario. Listo. Aquí arribita una puntadita para asegurar y puede quedar así ya que estaremos colocando el cabello. Así me han quedado los ojitos, ¿ok? La idea es que quede un arquito. Si usted desea realizar otro diseño, pues adelante, ¿ok? Siempre puede hacer otro diseño. He buscado crear algo lo más sencillo posible. De hecho, intentamos varios diseños, pero al ser una cabecita tan pequeñita, tener tan poquitos puntos, no poder realizar un bordado con un hilo tan grueso, pues se complica un poquito. Entonces, muchas veces, si ya está complicado, pues no nos compliquemos más, hagamos algo lo más sencillo posible. Pero bueno, siempre es a su gusto. Ahora sí que estamos listos para fijar las orejitas y también el cabello. Lo volvemos a posicionar.
Le bajamos todo lo que baje, pero bueno, ya tenemos determinado dónde van las orejitas, así que más que eso no debe bajar. En lo que calienta mi pistolita, lo primero que vamos a pegar serán las orejitas, así que voy a insertar las 2 hebras que he dejado justo donde mismo inserté el alfiler. Pero si nos queda entre 2 puntos mejor, ¿ok? Para que así pase como ese nudito que tenemos creado. Y lo voy a retirar hacia arriba. ¿Para qué? Pues sí que le estaré colocando pegamento, pero luego le voy a alar para que se pegue. Y listo. Entonces voy a colocarle una pizca de pegamento. La verdad que es muy poquito. Un poquito aquí, un poquito acá. Y le voy a alar. Y ya que le ale, pues se va a fijar súper bien. Ya luego acomodamos el tejido otra vez. Siento que es más fácil así. Si usted quiere más seguridad aquí detrás, pues puede hacer un nudo, ¿ok? Volvemos a colocar agujita lanera en estas 2 hebritas. Insertamos donde mismo tenemos el alfiler. Y extraemos hacia detrás. Otra vez le volvemos a alar. Le colocamos la pizquita de pegamento. Y alamos. Y así nos habrán quedado las orejitas. Ya por última vez volvemos a colocar el cabello y esta vez sí que lo vamos a fijar. Acomódelo muy bien. Voy a comenzar fijando en la parte de atrás. Simplemente levantamos un poquito y colocamos suficiente pegamento. Ya que no le voy a colocar en todas las áreas, pues bastante en la parte baja. Y luego aquí arribita lo mismo, con cariño pero fuerte le levantamos y ahí adentro vamos a colocar el pegamento. Luego los mechoncitos pues a gusto, uno para un ladito y el otro pues para el contrario. Si quiere que le quede levantadito, pues así lo deja como yo, levantadito. Y así pues habremos terminado lo que es ya los detalles de la cabeza. Luego, claro, esta le vamos a dar un poquito de rubor. Me faltaba otro detallito para el rostro y esto es opcional. Yo tengo estas perlitas super minis que las voy a estar colocando lo más abajo posible de estas orejitas. Que son súper pequeñitas. Si pudiera yo sostenerlas con una pinza sería ideal. Aquí la tengo. Ok, más adelante. Porque son bien pequeñitas. Ok, pues mucho más cómodo. Vamos a colocarle una pizquita de silicón. No mucho, tan solo una pizquita. Y se la voy a pegar lo más abajo posible. Ok, si usted está realizando esta bailarina para una bebé, no les recomiendo que le coloque estas perlitas. Ok, no se los recomiendo. Ya sé, son súper pequeñitas, pero yo no los recomiendo. Ok, esta no agarró. Ni modo, vamos a colocarle más pegamento. Voy a colocarlo esta vez aquí. Ahora sí, ¿ok? Como es pegado, no se lo recomiendo. Es que ni colocándole una perla con costura, yo les recomiendo que le coloque una perlita. Si ya sabe o no está segura de que su amigurumi va a llegar a una bebé, ¿ok? Esto es opcional. Vamos para la otra orejita. Lo más abajo posible. Y lo más pegadito posible también al rostro. Y así nos habrá quedado. ¡Wow! Me encanta.
Ahora sí que vamos a continuar con lo que sería la unión de los brazos y para ello necesitamos también ya de una articularlos. Este es exactamente el mismo alambrito que ocupamos para las piernas, solo que para los brazos ocuparemos solamente uno. Voy a doblar uno en un extremo. Con una cinta adhesiva lo puede hacer, ¿ok? Pero yo así los voy a dejar. Ese alambrito es bastante, se trabaja súper bien, pero prefiero trabajarlo con la pincita, ¿ok? Ya que tengamos un extremo de todo el alambre doblado, voy a insertarlo en el brazo. Como yo no lo estoy asegurando con nada más, no lo voy a poder extraer otra vez, ¿ok? Porque no me va a dejar sacarlo. Pero está bien, no me preocupa. Sé que así va a estar bien. Entonces, también si lo desea colocar doble puede hacerlo, yo lo voy a colocar sencillo. Ya que tengamos uno, vamos a mostrarles un poco más todo. Ahí está. Vamos a pinchar con este extremo entre la ronda de los puntos deslizados y los 16 puntos bajos que hicimos, ¿ok? Justo donde hicimos el cambio de color y lo más al ladito posible. Vamos a insertar de lado a lado, ¿ok? Por donde extraiga acá es donde le quedará el siguiente bracito. Listo. Ahora, vamos a tomar el otro bracito y lo vamos a colocar supuesto, ¿verdad? Para saber el largo que necesitamos de acá. Ya que lo coloquemos supuesto, con la pinza voy a estar doblando justo en ese larguito, ¿ok? Que es todo lo que necesitamos para el otro brazo. Corte el alambre, esta tijera ya está dañada, pero porfa no utilice una tijera buena. Doblamos e insertamos el otro bracito. Listo, de ese modo nos quedará de lado a lado, ¿ok? Coser estos bracitos es muy sencillo. La idea es que no vamos a estar cosiendo en un círculo, sino que vamos a aplastar muy bien, así aplastadito, y vamos a estar cosiendo aplastadito, ¿ok? Para que luego no sea más fácil articularla. Vamos allá, voy a colocar agujita lanera. Lista la agujita lanera, vamos a comenzar cosiendo entre los dos colores. Jorobe el alambre hacia arriba, ¿ok? Ya una vez que usted fije estos bracitos, ya el alambre de ningún modo se va a salir. Así que no se preocupe porque está un poco suelto dentro. Voy a estar dando puntadas aquí entre color y color. Una puntada ahí, otra puntada en el brazo. E intente tomar todos los puntitos del brazo, pero si se salta alguno no se preocupe. La idea es que simplemente quede bien fijado. Otra puntadita en el brazo. Listo, ya lo tenemos cosido por la parte baja. Doblamos hacia abajo y ahora vamos a coser por la parte de arriba. Y esta vez cuando más entre encima de la siguiente ronda, ¿ok? Para que quede de ese modo como planito. Una puntada arriba. Y otra puntada en el brazo. Aquí arriba sí es importante que tome todos los puntitos del brazo para cuando doble su brazo hacia debajo pues le quede una costura prolija. ¿Ok? Listo, ya lo hemos cosido completito. Voy a retirar hacia aquí, hacia el centro, entre dos puntos. Y ya que termine el otro brazo, con las dos hebritas podremos asegurarlas entre ellas. Así que vamos a coser el otro bracito. Listo, vamos a comenzar con el siguiente bracito. Siempre buscando comenzar primeramente en la parte baja, siento que es más cómodo. ¿Ok? Una puntada en el cuerpo, entre los dos colores. Y una puntada en el bracito, si lo puede hacer a la misma vez ideal, si no primero una puntada y después la otra.
Luego le bajamos el bracito y cosemos por arriba. Es como mismo hicimos el anterior, así que nada más preste atención y vea cómo lo terminamos. Una vez que tengamos ya lista la última puntada, pues vamos a retirar hacia la parte de atrás, donde mismo extrajimos la del bracito anterior. Siempre entre punto y punto, para ahora que hagamos un nudito podamos esconderlas en el mismo lugar. ¿Okay? Si estos bracitos usted siente que le quedaron más hacia adelante que hacia detrás, a mí me encanta así, pero todo va a depender de la posición en la que usted lo haya colocado, ¿ok? También se ven un poquito largos, pero luego de que le demos una formita de bailarina, pues ya ahí cambia muchísimo, ¿verdad? Entonces el largo de los brazos, pues el que usted elija, va a estar bien. Hice un nudito con ambas hebritas detrás y ahora voy a insertar en el mismo lugar. Vamos a extraer bien abajo. Y ya que alemos, pues se va a esconder todo y podremos cortar esta hebra y también la de abajo. Esta de arriba usted la puede terminar de esconder. Y listos los bracitos. Me encanta cómo quedan así hacia arriba, la verdad. Articularlos hacia arriba siempre fue lo que estuve buscando y la verdad que me encanta. Ahora sí que vamos a hacerle el detallito de los hombros, o sea, vamos a hacerle un detallito más al vestido. Para este detallito estaremos utilizando el mismo rosa que ocupamos para el vestido. Comenzando en la parte de atrás. Yo le voy a estar mostrando en la descripción exactamente los puntos que me han quedado a mí, pero todo va a depender de exactamente dónde usted comience, ¿ok? Y de dónde haya colocado los bracitos. Voy a comenzar en esta hebrita, trabajando en estas hebritas delanteras que dejamos libres de color rosa. Y estaremos realizando tan solo puntitos deslizados. Esta hebrita la podemos dejar un poquito más larga para luego esconderla. Resulta más cómodo si la dejamos larga. Entonces, puntitos deslizados tomando esas hebritas, un punto deslizado, 2, me han quedado 2. ¿Por qué? Porque ya he llegado hasta donde está el bracito. Ahora vamos a hacer cadenas hasta que nos dé el larguito aquí en el frente. Voy a hacer 1, 2, 3, intentamos todavía, 4. Con 4 es suficiente, ¿ok? Depende también de qué tan sueltas o ajustadas usted realice las cadenas. A mí con 4 será suficiente, así que vamos a comenzar en el puntito que esté después del brazo. Este siento que está demasiado abajo. Yo creo que estaría bien. Vamos a tomar este que está pegadito, ¿ok? Y tomando esa hebrita delantera rosa, puntos deslizados en el frente. Otra vez que se me ha ido. Un punto deslizado. 2, 3, 4, 5 y como aquí lo pegué bastante, pues acá también lo voy a pegar bastante, así que con 6 me ha quedado a mí. Todo va a depender de su tejido, ¿ok? 6 y si aquí hice 4 cadenas, en el otro lado pues vamos a hacer 4 cadenas también. 1, 2, 3 y 4. Nos pasamos hacia la parte de atrás. Y comenzando lo más pegadito al brazo. 1. Siento que puedo comenzar en el siguiente, o sea, en el otro, porque si no se va a ver. Pega que todo depende de su tejido.
un punto deslizado, 2, 3, 4, y listo. Con 4 es suficiente. Casualmente pues tenemos 2 puntos, 4. Bueno, me ha quedado un puntito más en la parte de atrás comparado con la parte de enfrente. Está bien. Lo importante es que se vea bonito. Voy a extraer y colocar agujita lanera para cerrar más bonita esta pieza. Entonces con agujita lanera haremos un cierre perfecto. Nos saltamos esta cadenita que se ha formado de la cadena del inicio. Esa la vamos a saltar. Y en la siguiente, en la que a usted le haya quedado, vamos a abrazarla por debajo. Luego volvemos a insertar donde mismo, encimita del último punto. ¿Ok? Voy a retirar hacia la parte de abajo. En cualquier puntito aquí debajo sería ideal. Ahora le explico por qué. Formamos una cadenita más para que se vea bonito. Y luego esta hebrita también la vamos a retirar hacia debajo. Extraemos exactamente en el mismo punto, ¿ok? ¿Para qué? Pues para lo mismo que hicimos con las hebras de terminación de los brazos. Pues aquí debajo vamos a hacer un nudito para asegurar y esconder las hebritas. Con unos 20 centímetros será suficiente de cinta si es que está colocándola como yo, ¿ok? Vamos a calentar nuestra pistolita de silicón porque yo nada más la estaré pegando, ¿ok? Ya después que coloquemos esta, pues veremos si le colocamos la de abajo, que yo creo que sí, que se la voy a estar colocando. Entonces, para pegar voy a comenzar en la parte de atrás. Siempre comencemos en la parte de atrás. No significa que no deba quedar bonita también la parte de atrás, pero pues si queda el más mínimo detalles, es mejor que quede en la parte de atrás. Lista la pistolita, voy a colocar un poquito de silicón en este extremo, un poco para sellar esta puntita. Esto que yo estoy haciendo, no lo hagan, ok, yo lo hago de siempre, no me daña, pero ustedes no lo hagan. Y de ese modo también lo pueden hacer quemándole un poquito, ok. Entonces, decía que vamos a estar comenzando a pegar en el borde, ¿ok? Vamos a comenzar a pegar aquí, en el borde y en la parte de atrás. De manera tal que se vean ambos colores, ¿ok? El transparente y el blanco. Voy a estar colocando el pegamento en esta área de la faldita. Lo más adentro posible, ¿ok? O también podríamos colocar el pegamento en la cinta. Aquí me ha sobrado un poquito ahora que la pegué realmente, así que nada más pues le cortamos el sobrante. Listo. La verdad que ya se ve hermoso, pero para que no haya casualidad le voy a colocar otro trocito más aquí debajo y de ese modo pues le tapo esta área que no tiene ropita interior. Creo que estaría bien. Se la voy a estar colocando. Esto es opcional, ¿ok? Y lo voy a estar pegando más bien a la parte de arriba de la faldita. Todo lo que usted desea agregarle se lo puede agregar, chispitas, perlitas, lo que usted guste se lo puede agregar a esta falda para embellecerla, está bien. ¿Ok? Siento que ahí me tapa un poquito más, la verdad que no mucho, pero sí un poquito.
Una vez que lo acomodemos, ya baja un poquito. Si desean realizar este detalle utilizando un tul, que por lo general vienen en estos rollitos, puede utilizar todo el ancho del tul y luego recortarlo, o si ya está seguro del ancho que necesita, pues recorta el trocito que necesita. Ahora, lo más largo posible, porque una vez que lo rice, verá qué cantidad de tul va a utilizar. Entonces, yo le voy a hacer la demostración con un trocito que la verdad no es muy largo, y lo que yo voy a hacer es lo que yo haría en caso de que utilizara un tul sería doblarlo a la mitad, ¿ok? Así lo doblamos a la mitad y lo más centradito posible estaría cosiendo. Voy a hacerle un nudito a esta hebra. Les recomiendo que utilice una hebra de coser más fina y el color pues dependiendo del color del tul, ¿ok? Pero para la demostración estaré utilizando esta. Nada más lo más centradito posible. Como aquí yo estoy segura de que tengo demasiado tul y que luego lo estaré recortando en caso de que se lo pegara al tutú, pues lo más centradito posible es suficiente. También pueden marcar con una regla y con un plumón el centro del tul. Son ideas que le doy. Lo va a pasar así lebrita por todo el largo del tul. No lo recorte del rollito hasta que ya tenga el largo suficiente. Entonces lo pasa y una vez que lo rice, vea cómo recoge todo lo que cosimos y se convierte en un trocitito nada más. Vea, ¿verdad? Dependiendo del volumen que quiera darle. ¿Ok? Ya hemos realizado en el pasado un tutú utilizando tul. Le voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y es un tutú que le hicimos a nuestra bailarina hipopótama. Entonces, ya que he pasado por el centro, lo que yo haría sería doblarlo y de ese modo pues creo más volumen todavía. Supongamos que ya tengo todo el largo que necesito. En vez de pegarlo como hemos pegado esta, pues lo pegaría en la base, aquí donde pegué la segunda, o sea, en la base, ¿ok? Y como va a ser tanto, ya de por sí él va a levantar. Voy a asegurar aquí para mostrarle. Cuando llegue al extremo de todo el largo que necesita, usted asegure. ¿Ok? Una vez que yo lo pegara aquí a la base, entonces levantaría para el tul y lo recortaría del tamaño que lo desee, que la verdad que no necesita que sea muy largo, es que se vea, pero que todavía lo que más resalte sea la falda en rosa, ¿ok? O en el color que usted haya elegido. Y así le va a quedar, la verdad que con tul queda súper bonito también, ¿ok? Es una opción en caso de que usted no tenga una cintita similar a esta, la verdad es una opción que tiene. Y es algo adicional, incluso sin colocarle nada también se ve bonita. Ahora sí, a esta bailarina solo le falta el detalle de que estos zapatitos se vean como zapatitos de bailarina. Utilizando una hebrita bastante larga es mejor que sobre que no que nos falte. Y una agujita lanera, vamos a comenzar con en la primera piernita. De lado a lado, ¿ok? Vamos a pasar la agujita lanera entre los dos colores. ¿Ya? Entre los dos colores en este ladito y entre los dos colores en el otro lado. Así lo vamos a pasar de un lado a otro. Y vamos a retirar la aguja lanera, ya no la necesitamos. Tome la hebra el mismo largo a cada ladito. Así. ¿Ya? El mismo larguito. Y lo que haremos será hacer un cruce en el frente. Vamos a hacer un cruce. Y luego vamos a abrazar la piernita 2 ronditas más arriba. Mira que está encima de 2 ronditas. 1 y 2. Encima de 2 ronditas. Pasamos hacia la parte de atrás. Y en la parte de atrás vamos a hacer otra cruz. Volvemos a subirnos una crucecita en la parte de atrás más arriba. Volvemos a subirnos varias ronditas. 2 más. Así se verá de ladito. Y aquí en el frente vamos a hacer un lacito. Bien pequeñito. ¿Ok? Aquí. Hice un nudito. Podríamos hacer otro nudo más,
pero yo así la voy a dejar. Y luego un lacito común, ¿ok? Lo hace grande y ya después lo recoge un poco. Lo aprieta bien, porfa. No importa que apriete la piernita, está bien. Y este lacito lo voy a dejar bien chiquitito porque no queremos que nos tape demasiado el zapato ni nada. Bien chiquitito. Y ya luego que lo tenga donde lo desea, voy a hacerle un nudito. Antes de cortar. Lo mismo a esta hebrita de acá. Esto lo puede dejar a su gusto, ¿ok? Y para mayor seguridad voy a estar fijando este lacito aquí con una pizquita de silicón. Pero antes voy a hacer el otro. Tomemos otra hebrita larga otra vez. Y coloquemos agujita lanera. Pasamos de lado a lado entre los dos colores. Dejamos el mismo largo a cada ladito y tratamos de formar una cruz igualitita encima de dos ronditas. Luego hacia la parte de atrás volvemos a cruzar, nos pasamos hacia adelante. Más arriba dos ronditas, hacemos el nudito. Siempre buscando que nos queden lo más similares posible el lacito de una pierna y de la otra, ¿ok? Más o menos a la misma altura también. El lazo. Lo ajustamos bien, así grande, y ya luego lo acomodamos. Creo que más chiquitito se verá mejor. Y si ponemos uno más chiquito, pues el otro también. Siempre buscando que se vean lo más similares posible, ¿ok? Un nudito en el extremo. Si no le queda exactamente del mismo largo a cada hebrita que estamos dejando libre, pues nada, no se preocupe que son unos zapatos de bailarina, no quedan exactamente igual, menos creo yo que no. Ok, nudito aquí y cortamos. Ahora yo quiero asegurar más este lacito. Voy a acomodar estas hebritas. La verdad que me gusta cómo se ve solo el lacito, pero ni modo, lo estamos haciendo bien sencillo, así que vamos a dejarlos. Pero voy a fijarlos, porque como hice un nudito que si usted ala el lazo se deshace, no quiero que de casualidad se deshaga, así que voy a fijarlo. Y para fijarlo con una pizquita de silicón voy a estarlo haciendo. O sea, voy a levantar esta base. Miren cómo lo vamos a hacer. Vamos a levantar este lacito y aquí debajo una pizquita bien pequeña de silicón y lo vamos a aplastar. De ese modo, ahí donde lo hayamos colocado ya se va a quedar fijo. Asegúrese de que el extremo pues quede levantadito para que se vea el lazo.
Lo mismo de este lado de acá. Levantamos el lacito y ahí bien abajo, con mucho cuidado. No vaya a estropear su bailarina ahora que ya la tiene casi lista. Y deja que se pegue. Hacemos lo mismo aquí. Ok. Y solo nos falta el rubor. Vea cómo han quedado estos zapatitos. La verdad que me encantan. Ya tenemos a esta bailarina terminada y no queremos estropear la verdad a última hora, así que cuando vaya a colocar el rubor, porfa, no coloque demasiado al principio, vaya colocándolo de a poquito. Este rubor no es permanente, es rubor común, o sea que en el futuro voy a tener que untarle otra vez, ya lo he hecho con otras princesas, así que ya he probado varios de estos colores y la verdad que el que más me gusta es este. Voy a colocar un poquito. Si tiene una brochita más pequeña, pues claro que sí. Mientras más pequeño sea el amigurumi, la brochita más pequeña mejor. Pero vea que un poquitito nada más con la esquinita ya le da vida a la piel. Y ya luego lo difumina lo más que pueda. ¿Ok? Todo va a depender también del rubor que usted utilice. La verdad que ya le coloqué una bizquita y ya con ello creo que es más que suficiente. No queremos demasiado. Si usted desea colocarle una gargantilla, una pulserita a esta bailarina, adelante, que nada le detenga. Use su imaginación y agréguele todos los detalles que guste. Y lista nuestra tierna bailarina, pues espero le haya gustado tanto este tutorial como para animarse así como yo a confeccionar dos más. La verdad que he disfrutado muchísimo todo el proceso, desde crearla en directo, dibujarla con ustedes, hasta completar estos videos tutoriales. Si le ha gustado este proyecto, porfa no olvide dejarme saber con su like y en los comentarios. Y si aún no se ha suscrito a este canal, ¿qué espera? Le animo a que lo haga y no olvide activar la campanita y así YouTube le notificará cada vez que subamos un nuevo video. Mil gracias por ver este hasta su final y nos vemos en el siguiente amigurumi. ¡Chao!